Un juez federal terminó disculpándose con el hombre acusado de intentar asesinar a Trump, y ahora el caso empieza a salirse completamente de control. Mientras fiscales atacan públicamente al acusado, también crecen las preguntas sobre abuso institucional, manipulación política y contaminación del juicio. Y lo más delicado es que esto podría ser apenas el comienzo. Siguen apareciendo nuevas señales y alarma alrededor del incidente ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Y ahora el foco empieza a desplazarse directamente hacia el propio sistema judicial y penitenciario de Washington, D.C. Porque en las últimas horas, el juez federal asignado al caso de Cole Allen terminó haciendo algo extremadamente inusual en audiencia pública. El juez literalmente le pidió disculpas al acusado, y aquí cambia completamente el tono del caso. Recordemos que Cole Allen enfrenta cargos por intento de asesinato contra Donald Trump, después del incidente relacionado con la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Pero según documentos judiciales recientes, Allen presentó una moción de emergencia denunciando las condiciones bajo las cuales estaba siendo retenido dentro de la cárcel de D.C. Y las acusaciones son bastante graves. Allen sostuvo que fue colocado bajo protocolos extremos de vigilancia suicida, a pesar de que una evaluación médica habría determinado que eso no era necesario. Además, afirmó que estaba siendo tratado de manera completamente distinta al resto de los detenidos. No solamente eso, también denunció limitaciones en el acceso a sus abogados, aislamiento constante y medidas que, según él, equivalían a castigo previo al juicio. Y aquí aparece el detalle más delicado de toda la audiencia. El magistrado Faruqi revisó personalmente la moción presentada por Allen y dejó claro que estaba profundamente preocupado por la forma en que la cárcel de D.C. había manejado la situación. Según reportó The Hill, el juez expresó en audiencia que estaba muy perturbado por las condiciones a las que Allen había sido sometido. Y aquí la situación empieza a escalar políticamente, porque el juez señaló específicamente que Allen había sido colocado bajo vigilancia suicida extrema, incluso cuando la evaluación médica indicaba que no requería ese tratamiento. Pero eso no fue todo. Allen también habría sido sometido repetidamente a registros corporales completos, una y otra vez, mientras permanecía aislado de la población general. En otras palabras, según la denuncia, habría estado prácticamente en confinamiento solitario bajo medidas extremadamente restrictivas, y el magistrado no ocultó su incomodidad. De hecho, el juez dijo textualmente: «Estoy muy preocupado por lo que indican estas condiciones. Lamento lo que ha ocurrido». Y eso introduce una dimensión completamente distinta dentro del caso. Porque cuando un juez federal termina disculpándose directamente con un acusado, la atención deja de centrarse únicamente en el presunto delito. Ahora también empieza a cuestionarse el comportamiento institucional alrededor del proceso. Posteriormente, Allen fue retirado del protocolo de vigilancia suicida, aunque siguió siendo mantenido separado de otros detenidos. Pero aquí aparece inmediatamente otra reacción explosiva: Jeanine Pirro, ex conductora de Fox News y actual fiscal federal interina para Washington, D.C., respondió públicamente al caso, y lo hizo de forma extremadamente agresiva. Pirro publicó una fotografía del magistrado Faruqi junto a una imagen de Cole Allen, acompañando la publicación con un titular de Fox, donde se afirmaba que el juez había pedido disculpas al sospechoso del tiroteo durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Y después añadió su propio comentario: «Bienvenidos a Washington, D.C., donde el magistrado Faruqi cree que un acusado armado hasta los dientes y que intentó asesinar al presidente merece trato preferencial». Pero aquí aparece un punto clave, y probablemente uno de los más importantes de todo este episodio. La discusión nunca fue sobre trato preferencial. El problema planteado por el juez era exactamente el contrario: la posibilidad de que Allen estuviera siendo tratado peor que otros detenidos, sin justificación médica clara. Y mientras todo esto ocurría, los abogados de Allen presentaron además una moción para descalificar a Pirro y a otros fiscales federales del caso. La razón es bastante delicada.
La defensa sostiene que varios fiscales ya hicieron declaraciones públicas que podrían convertirlos potencialmente en testigos dentro del proceso. Según la moción, algunos funcionarios habrían afirmado incluso sentirse víctimas directas de Allen, o habrían emitido comentarios públicos que comprometen apariencia de imparcialidad. Y aquí cambia nuevamente el escenario, porque Pirro no se limitó solamente a publicaciones en redes sociales. También apareció en Fox News utilizando el caso para lanzar una narrativa política mucho más amplia. Según sus declaraciones, lo que estamos viendo ahora es un incremento de personas que llegan a Washington, D.C. dispuestas a cometer violencia política. Y Pirro vinculó directamente ese fenómeno con sectores que ella describe como izquierdistas. Ese es el término que utilizó. Incluso sugirió que estos grupos creen que pueden viajar a la capital estadounidense, cometer actos violentos y justificar sus acciones bajo argumentos ideológicos o políticos, y aquí el caso deja de ser solamente un proceso penal individual. Empieza a transformarse en parte de una narrativa política nacional mucho más grande, porque según la postura de Pirro, este incidente sería otra señal de que ciertos sectores políticos están cruzando límites cada vez más peligrosos dentro de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, las críticas contra el manejo judicial y penitenciario del caso también continúan aumentando, y precisamente ahí comienza el verdadero choque institucional que empieza a desarrollarse alrededor de todo este proceso. Y mientras la polémica alrededor de Cole Allen seguía creciendo, la situación comenzó a escalar todavía más después de la publicación de un nuevo informe antiterrorista impulsado por la administración Trump. Y aquí el escenario cambia radicalmente, porque según ese informe, las mayores amenazas actuales para Estados Unidos no serían únicamente grupos yihadistas tradicionales. El documento también menciona a personas vinculadas con movimientos de izquierda y sectores simpatizantes de la comunidad transgénero. Sí, ese fue el nivel de la acusación. El informe sostiene que existiría una ideología izquierdista pro-trans que debe ser investigada y monitoreada dentro del marco de amenazas extremistas. Y esto empieza a generar una enorme controversia política y constitucional, porque para muchos críticos, la administración está mezclando categorías completamente distintas dentro de un mismo lenguaje de seguridad nacional. Pero al mismo tiempo, Jeanine Pirro intensificó todavía más la narrativa pública durante una entrevista en Fox News. Y aquí vuelve nuevamente el tema de la violencia política. Pirro afirmó que Cole Allen odiaba al presidente de Estados Unidos, odiaba a la administración, y que lo verdaderamente importante no era tanto la motivación ideológica, sino la intención detrás de los hechos. Pero inmediatamente después, expandió el caso hacia un fenómeno político mucho más amplio. Según Pirro, cada vez más personas estarían llegando a Washington, D.C. con intención de cometer actos de violencia política. Y aquí introduce ejemplos recientes. Mencionó el ataque contra un agente del servicio secreto cerca del monumento a Washington y sostuvo que este tipo de incidentes continuará ocurriendo. Según sus palabras, algunas personas creen que pueden viajar a la capital estadounidense, cometer actos violentos y utilizar sus posiciones ideológicas como justificación moral. Y luego utilizó una frase particularmente fuerte: ya cruzamos el Rubicón. Esa fue exactamente la expresión que utilizó. Pero aquí comienza otra parte extremadamente delicada de toda esta discusión, porque inmediatamente después Ben Meiselas introduce una crítica directa al comportamiento del Departamento de Justicia y de la administración Trump alrededor del caso. Y el punto central de su argumento es bastante claro. Cole Allen, al igual que cualquier otro acusado dentro del sistema estadounidense, todavía mantiene presunción de inocencia. Esa es la base del sistema judicial estadounidense. Y según Meiselas, cuando fiscales, funcionarios y medios comienzan a realizar declaraciones incendiarias antes del juicio, terminan contaminando el proceso completo. Y aquí aparece una de las acusaciones más importantes de esta parte del debate. Meiselas sostiene que la administración Trump no está manejando el caso como un proceso judicial normal. En cambio,
estaría convirtiéndolo en una herramienta política y mediática. Y según su análisis, eso termina generando todavía más sospechas en la opinión pública, porque mientras las autoridades realizan entrevistas televisivas, publicaciones agresivas en redes sociales y declaraciones públicas extremadamente cargadas, también aparecen cuestionamientos sobre el trato penitenciario, sobre posibles excesos procesales e incluso sobre potencial conducta indebida de fiscales, y aquí surge un punto clave. Meisela sostiene que este tipo de comportamiento puede terminar fortaleciendo la estrategia de la defensa, porque si el proceso empieza a parecer políticamente contaminado, la defensa puede argumentar que existe prejuicio institucional, contaminación del jurado potencial o incluso mala conducta procesal. Y esto no es menor. Dentro de casos altamente mediáticos, errores públicos de fiscales o funcionarios pueden convertirse posteriormente en argumentos legales muy importantes. Y aquí Meiselas insiste en algo bastante simple, pero jurídicamente muy importante. ¿Por qué no manejar el caso exactamente igual que cualquier otro caso criminal? Esa es la pregunta que plantea. Según su postura, si existen pruebas sólidas, el gobierno simplemente debería permitir que el proceso judicial siga su curso normal, presentar evidencia, seguir los procedimientos, evitar declaraciones incendiarias y dejar que un jurado tome la decisión final. Pero según Meiselas, la administración está haciendo exactamente lo contrario. Y aquí vuelve nuevamente el problema de credibilidad, porque cuando una administración es acusada constantemente de exageraciones, manipulación política o declaraciones falsas, cada nuevo exceso termina alimentando todavía más las dudas públicas. Y según él, ese comportamiento permite que muchas personas observen el caso y concluyan que todo forma parte de otra operación política más. Incluso sostiene que gran parte del problema podría evitarse fácilmente. ¿Cómo? Simplemente actuando con normalidad institucional, sin espectáculos mediáticos, sin comentarios incendiarios, sin transformar cada movimiento judicial en una batalla política nacional. Porque según Meiselas, mientras más teatral se vuelve el manejo del caso, más crecen las preguntas sobre imparcialidad, sobre profesionalismo y sobre si el objetivo principal realmente es la justicia o una narrativa política mucho más amplia. Y precisamente ahí, la discusión empieza a desplazarse desde el incidente individual hacia una crítica mucho más profunda sobre el funcionamiento completo del sistema judicial y político estadounidense. Y es precisamente en este punto donde entra una de las voces legales más importantes de toda la discusión. Harry Litman, ex fiscal federal y analista legal, fue invitado para analizar lo que realmente está ocurriendo alrededor del caso Cole Allen. Y desde el inicio, Litman deja claro que el problema ya no es solamente el acusado. El verdadero problema, según él, es cómo el propio sistema está manejando el caso. Porque para Litman, las declaraciones públicas realizadas por fiscales y figuras cercanas a la administración Trump podrían terminar contaminando seriamente el proceso judicial. Y aquí introduce un riesgo muy delicado, la posible contaminación del jurado potencial. Según Littman, cuando fiscales aparecen constantemente en televisión, publican mensajes incendiarios y convierten el caso en una narrativa política nacional, el riesgo de prejuicio previo al juicio comienza a crecer rápidamente. Y aquí hace una comparación histórica muy importante. Cuando Jeanine Pirro habló de que ya cruzamos el Rubicón, Littman respondió recordando otro momento que, según él, realmente marcó una ruptura institucional dentro de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. Y aquí el análisis empieza a moverse hacia otro terreno todavía más sensible, porque Littman recuerda que muchos acusados vinculados al 6 de enero fueron enviados exactamente a la misma cárcel de DC. Y en aquel momento, varios miembros republicanos del Congreso también denunciaron públicamente las condiciones deplorables dentro de esas instalaciones. Mala higiene, problemas sanitarios, condiciones extremadamente duras. Pero Littman aclara inmediatamente algo importante. Cole Allen no está denunciando solamente malas condiciones generales. Ese no es el centro de la acusación. Lo que Allen sostiene
es que habría sido tratado de forma distinta y específicamente más agresiva que otros detenidos. Y aquí aparece otro punto muy delicado dentro del análisis legal. Littman reconoce que cuando alguien acusado de un crimen extremadamente mediático ingresa en prisión, las autoridades penitenciarias saben perfectamente quién es. Pero normalmente, según Littman, el Departamento de Justicia Profesional actuaría con cautela extrema en un caso así. ¿Por qué? Porque las autoridades no quieren que ocurra absolutamente nada dentro de prisión que pueda comprometer el proceso judicial posterior. En otras palabras, en situaciones altamente sensibles, el sistema normalmente protege todavía más la integridad procesal del acusado. Y aquí aparece una de las críticas más fuertes dirigidas contra Pirro. Según Littman, la respuesta de Pirro fue completamente equivocada, porque en vez de responder específicamente a las denuncias sobre condiciones penitenciarias, simplemente volvió a enfatizar la gravedad de los cargos contra Allen. Pero Littman plantea una pregunta central. ¿Qué tiene que ver el delito imputado con si el acusado está siendo sometido o no a condiciones indebidas dentro de prisión? Para Littman, son dos cuestiones completamente distintas, y aquí el análisis entra en un terreno todavía más preocupante, porque según Littman, si Allen realmente está siendo sometido a castigos excesivos con conocimiento tácito o incluso aprobación indirecta del Departamento de Justicia, eso sería coherente con una forma mucho más amplia de manejar políticamente el caso, y aquí aparece otra idea clave. La respuesta pública de Pirro revela, según Littman, una mentalidad donde la gravedad del delito parece utilizarse para justificar cualquier tratamiento posterior hacia el acusado. Y eso, desde el punto de vista legal, es extremadamente peligroso, porque el sistema judicial estadounidense se basa justamente en lo contrario: presunción de inocencia, debido proceso, protección de derechos básicos, incluso en casos altamente polémicos. Y aquí Littman vuelve nuevamente sobre el comportamiento institucional del Departamento de Justicia. Según él, el problema no es solamente ético o constitucional, también es un problema básico de competencia profesional. Y aquí el tono cambia bastante. Littman explica que dentro del Departamento de Justicia existe literalmente un manual completo que regula cómo deben manejarse estos casos: reglas, protocolos, normas procesales. Y todas esas estructuras existen precisamente para evitar errores, nulidades, mistriales y procesos contaminados políticamente, porque según Littman, el sistema estadounidense funciona sobre predictibilidad y reglas, no sobre impulsos políticos o espectáculos mediáticos. Y aquí lanza otra crítica bastante directa. Mientras fiscales profesionales normalmente evitarían declaraciones incendiarias durante procesos activos, la administración Trump parece hacer exactamente lo contrario. Entrevistas, comentarios televisivos, publicaciones en redes sociales, acusaciones públicas extremadamente agresivas y, según Littman, todo eso termina generando más riesgos legales para el propio gobierno, porque cuanto más reaccionan emocionalmente ante cada movimiento de la defensa, más posibilidades existen de que los tribunales comiencen a tomar seriamente esos reclamos. Y aquí vuelve nuevamente el caso específico de Allen, porque ahora ya existe un magistrado federal que públicamente pidió disculpas al acusado y expresó preocupación real sobre las condiciones a las que fue sometido. Eso ya no es solamente una acusación de la defensa, ahora forma parte oficial del expediente judicial y, según Littman, la administración debería haber actuado exactamente al revés: mantener calma, evitar dramatismo político, permitir que las pruebas hablen por sí solas, porque según él, el caso ya parecía suficientemente sólido por sí mismo. Pero en lugar de eso, la administración decidió convertirlo en otra guerra mediática y política nacional. Y aquí Littman deja una advertencia final bastante clara. Cuando fiscales y funcionarios abandonan el manual institucional y comienzan a actuar bajo lógica política y emocional, el riesgo ya no es solamente perder credibilidad pública. El verdadero riesgo es terminar debilitando el propio caso que intentan defender. Y después de toda esta intensa discusión legal y política,
El programa cerró con una nota bastante reveladora sobre el ecosistema mediático que rodea este tipo de debates. Ben Meiselas agradeció públicamente la participación de Harry Litman, destacando nuevamente su experiencia legal y su análisis sobre el caso. Además, invitó a la audiencia a seguir el canal de Litman llamado Talking Feds, así como su podcast y su Substack bajo el mismo nombre. Y aquí aparece otro detalle interesante. El cierre ya no se enfoca únicamente en el caso Cole Allen. También refleja cómo estos procesos judiciales, cada vez más, se transforman en contenido político permanente dentro del ecosistema digital y mediático estadounidense. Finalmente, y mientras este caso continúa desarrollándose, la verdadera preocupación ya no es solamente lo que ocurrió aquella noche en Washington. La gran pregunta ahora es hasta qué punto el sistema judicial estadounidense puede mantenerse separado de la presión política, mediática e ideológica que rodea procesos como este. ¿Estamos viendo un intento legítimo de proteger la seguridad nacional o un caso que poco a poco empieza a contaminarse políticamente desde dentro? ¿Las declaraciones públicas de fiscales y figuras mediáticas fortalecen realmente el caso o terminan debilitando la credibilidad institucional del propio proceso? ¿Y qué ocurre cuando un juez federal termina disculpándose con un acusado de alto perfil, mientras el debate político alrededor del caso sigue escalando cada día más? Quiero conocer tu análisis. Porque este caso ya dejó de ser solamente un juicio criminal y ahora también se está convirtiendo en una prueba sobre cómo funciona realmente el sistema en momentos de máxima presión política.